Muy buenos días, don Francisco, ¿me escucha? Muy buenos días, don Francisco. Don Francisco, ¿me escucha? Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ahí sí, al parecer ahí estaríamos ok. Hola, muy buenos días. No sé si me logran escuchar correctamente. Favor, en el caso de que me logren escuchar, confirmar con un sí en el chat o directamente activando sus audios. Hola José, ¿cómo estás? Se logra escuchar muy bien, muy claro, así que estamos bien con respecto al audio. Excelente, excelente. Muchas gracias, don Francisco. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a esperar ahí, ¿no? Unos minutos. Ahí se están empezando a conectar los participantes y vamos a dar comienzo. Bueno, bueno, Excelente. Muy buenos días, don Contabilidad. Por favor, ¿me puede indicar su nombre y de qué empresa se estaría conectando el día de hoy? Vamos a esperar ahí a que se pueda conectar bien. Don Contabilidad, al usuario correspondiente que se encuentra ahí conectado, ¿me puede indicar su nombre y desde qué empresa se encuentra conectado el día de hoy? Don Francisco, por mientras le doy el acceso para que pueda compartir su pantalla. perfecto, perfecto. Ahí sí, ahí sí, correcto. Compartir pantalla.
Muy buenos días ahí a don usuario y contabilidad directamente que se encuentra conectado. Vamos a esperar aproximadamente a las 11:15 para comenzar directamente con el webinar del día de hoy. Don usuario que posee conectado en este momento, ¿me puede indicar su nombre y desde qué empresa se encuentra conectado, por favor? Ya sea si es que no llegara a tener micrófono por el mismo chat. Ya de Zoom me lo puede hacer llegar. Muy buenos días, don Aguicor. Buenos días, José. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Aquí estamos acalorados en Iquique con 27 grados. Aquí está lloviendo, imagínese. En Santiago. Ah, no veía, está lloviendo. Sí, está lloviendo, nublado, hace hasta frío. ¿Quién diría? Entré, a- entré a mirar un poco a ver qué pasaba. Claro, Pero no, parece que no hay mucha gente. no, hay poco participante, pero así igual se hace un poco más personalizado, ¿no? El webinar. La idea es preparar todo el proceso para abril, ¿no? Que es donde se viene más fuerte. Sí, así es la cosa. Así Y es, la cosa está súper lenta. así es, estamos con una crisis más o menos fuerte. Entonces, importante tener todos los puntos ahí bien, bien claritos. Y yo pienso que va a ser todo el año así, ¿ah? Esperemos que no, esperemos que no. Recién Ya, estamos llegando a marzo, claro, a marzo. Esperemos que las sí, cosas ahí se puedan regularizar. así es, José. Listo, estimado. Como comentaba Listo, ahí en el chat, a las 11:15 vamos a dar comienzo. Bueno, ya, listo. Gracias. listo, hasta luego. Chao, cuídate.
Buenos días a todos, esperando que en esta jornada de día jueves se encuentren todos muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar eh, que Oguma trae para usted en este largo proceso que hemos llevado paso a paso para que ustedes lograran comprender de forma correcta todo lo que conlleva el proceso de operación renta, ¿ya? El webinar del día de hoy se va a trabajar desde una mirada práctica. ¿A qué me refiero con trabajar desde una mirada práctica? Que vamos a partir desde un papel de trabajo con información relevante de una empresa. Vamos a ver un tipo de empresa que no hemos visto, porque en la mayoría de nuestras actividades hemos trabajado con empresas que tienen una base imponible positiva. Ya ahora vamos a ver una empresa que tiene pérdida, no tiene una utilidad. Posterior a ello, vamos a analizar cada uno de estos recuadros, qué implicancias trae cuando se genera una pérdida, ¿ya? Y posterior a ello vamos a ingresar a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y les voy a enseñar cómo utilizar estas dos grandes herramientas. Por un lado, el asistente desde esta recopilación de antecedentes previos y posteriormente analizando cada uno de los montos, y por otro lado es trabajar sin asistente el envío de declaración jurada, ¿ya? Así que vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy. Entonces, como ustedes bien saben, que en el proceso de renta, lo más importante y el gran trabajo que nosotros tenemos que realizar es nuestra recopilación de antecedentes, ¿ya? Que esta recopilación de antecedentes, se los voy a mencionar constantemente, tiene que calzar con los antecedentes que el Servicio de Impuestos Internos tiene. Porque se puede dar algún caso que ustedes hagan la recopilación de antecedentes mediante BUMA, que se la entrega mediante el registro de compra mensual, registro de venta, y pueden ir armando toda esta recopilación de antecedentes. Pero, como punto inicial, yo siempre les comenté, como ustedes trabajan con UBUMA, ustedes tienen que hacer esa conciliación de información, ¿ya? ¿Qué es lo primero? Que lo que el Servicio de Impuestos Internos maneja sea lo mismo que ustedes tienen internamente en OBUMA,
¿ya? Para sacar todos estos resúmenes que tengan una relación numérica, ¿ya? Y que nos cuadre tanto los formularios 29 y todo este registro de compra-venta, ¿ya? Por ese lado, ya una vez teniendo todo listo, esta conciliación de la información, nos queda ir rellenando nuestro papel de trabajo. Yo este papel de trabajo se lo entrego con la finalidad de que les facilite un poco la visión de todos estos antecedentes que tengo que reunir. Entonces, se parte siempre de el capital que una empresa tiene, ¿ya? ¿Para qué me va a servir entender el capital que la empresa tiene? Porque va a ser mi primer punto de partida, ¿ya? Capital y los socios que la empresa posee. En este caso, esta empresa que vamos a analizar el día de hoy tiene un socio, es una sociedad por acciones, y que ese socio tiene el 100% de participación, ¿ya? Y su capital inicial fue de 1.000.000 de pesos, ¿ya? Así que eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Y ahí, dependiendo la cantidad de socios, la figura societaria, eh, se va a ir modificando un poco la participación y la cantidad de capital, ¿ya? Por otro lado, el otro gran elemento que compone mi recopilación de antecedentes son el análisis de las compras y el de las ventas, ¿ya? Vamos a mover esto acá. De las compras por un lado y las ventas por otro lado. Entonces, usted cuando haga este resumen de las compras, lo que tiene que realizar es establecer un valor de enero a diciembre del año comercial 2023, porque ese es el año que estamos analizando. Y ese resumen de enero a diciembre se tienen que incorporar las compras a valor neto, siempre a valor neto, y totalizar las compras, ¿ya? ¿A qué me refiero? Yo hago este resumen de enero a diciembre con los valores respectivos que son netos y saco un total al respecto, un total neto. Y ese total neto va a corresponder, si es compra, a una parte fundamental de mis egresos de dinero, de mis salidas de dinero, desembolsos de dinero, ¿ya? Por otro lado, si ya tengo el registro de compras listo con un resumen, voy al registro de ventas, donde se incorporan todas las ventas que se emiten desde mi empresa, ya sea ventas con boletas, ventas con voucher electrónico, ventas con factura, etcétera, etcétera. Y lo mismo, usted se va al registro de ventas, saca un registro de venta de enero a diciembre, por lo general va mes a mes, y se incorpora ese valor de ingresos de las ventas a valor neto en todo este año. Y como ya nosotros tenemos listo ese resumen de ventas de enero a diciembre, lo totalizo. O sea, hago la sumatoria y me va a dar un valor que va a ser factor importante de los ingresos de la empresa. ¿Ya? ¿Qué otro antecedente voy a tener? Si ya yo tengo mi capital, para que vamos siguiendo la lógica. Tengo las compras de una empresa, tengo las ventas de una empresa. ¿Qué tendré que analizar ahora? El formulario 29, de enero a diciembre. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, si el formulario 29 me controla mis impuestos mensuales, está bien, controla el IVA crédito, IVA débito, IVA de las compras y de las ventas, pero hay un factor importante dentro del formulario 29, que es el PPM, que este factor incide directamente en este proceso de operación renta. Entonces, ¿de dónde yo saco estos valores? Del formulario 29. Pero más preciso aún, usted dentro del formulario 29 se va a dirigir al código 62 y se los voy a mostrar. Vamos a ingresar acá al Servicio de Impuestos Internos. Vamos a ingresar.
No me deje ingresar, vamos a esperar que cargue esto. Ahí sí, ya. Ya, ustedes ingresan al servicio de impuestos internos, se van a dirigir acá a servicios online, impuestos mensuales, y posteriormente declaración mensual de formulario 29. Vamos a ingresar por corregir o rectificar de declaración. Entonces, para nosotros encontrar esos valores del PPM, nos vamos a nuestro año 2023 y comenzamos desde enero. Ya nos vamos a ir a enero mismo. Y ustedes buscan el formulario compacto. Y se va a abrir el siguiente archivo, que me va a resumir todo lo que es el formulario 29 de la empresa. Ahí está. Entonces vamos a ampliar esto, y este formulario 29 tiene varios componentes, ¿ya? Pero el que me interesa para yo poder hacer e incorporarlo en mi papel de trabajo, en mis antecedentes previos, es el código 62, que está acá. Te busca el código 62 dentro de este formulario 29 y anota, registra en este resumen de enero a diciembre, ya de la declaración, desde enero hasta diciembre, todos los ppm netos determinados. Entonces usted los va a incorporar y va a generar este resumen de ppm que yo les muestro acá. Entonces, de enero hasta diciembre. Entonces, una vez que ya tengan ese resumen de los ppm pagados de enero hasta diciembre, usted totaliza este valor nuevamente y me va a dar un valor determinado, una sumatoria. Esa sumatoria va a corresponder a lo que usted ha pagado efectivamente en conceptos de ppm, ¿ya? Pero en este caso, para el proceso de operación renta, nosotros tenemos que actualizar ese valor de ppm. Y yo acá le genero una tablita que es automática con el porcentaje de actualización. ¿Y qué significa esto? Que ese valor que usted pagó en el mes correspondiente, yo lo actualizo con el valor del mes siguiente. ¿Ya? Y ahí voy actualizando los valores y una vez que los tenga actualizados, hago nuevamente una sumatoria y que pasamos desde cancelar ppm de 8.695, que es muy, muy poco, que es un ejemplo, una empresa que cancela el ppm que el Servicio de Impuestos Internos establece. ¿Ya? Y subimos a 8.888 pesos, o sea, hay una diferencia aproximadamente de 193 pesos. Y estos 193 pesos tienen un valor que es importante. Por un lado, me permite conocer el valor del ppm actualizado, que es el que vamos a ingresar a nivel de mi formulario 22, pero por otro lado, esta diferencia que se genera me permite que yo tengo que ingresarla como otros ingresos, ¿ya? Como otros ingresos, ¿ya? Y tenemos nuestro tercer punto relevante, que es el ppm. Entonces ya tengo mi resumen de compras, mi resumen de ventas, mi resumen de ppm,
verifico si la empresa tiene honorarios o no, en este caso no tiene honorarios, ¿ya? Acá lo que me va a servir es el valor bruto y el valor líquido de los honorarios, pero esta empresa no tiene honorarios. Verificamos si tiene remuneraciones, tampoco tiene remuneraciones, ¿ya? Y no, tiene remuneración. Acá está la remuneración del ejercicio. Tiene remuneraciones, tiene las cotizaciones respectivas y tiene retención de impuesto único de segunda categoría. Ya, acá están los valores. Ya, entonces, tengo el resumen de las compras, tengo el resumen de las ventas, tengo el resumen del PPM, tengo el resumen del capital. ¿Ya? Ahora, no sé si ustedes se acuerdan que según el régimen tributario, no, hay un concepto, porque nosotros acá estamos haciendo recién un resumen financiero de todos los movimientos financieros de mi empresa, ¿ya? Pero ahora a nivel tributario, a nivel de operación renta, entra el concepto de percibido, de vengado, no percibido. ¿Ya? Y como estamos viendo, un ejemplo de un régimen 14D, PROPYME general, o 14D3, como se denomine, nosotros tenemos que hacer este análisis de los ingresos y hacer este análisis de los egresos, que sean percibidos, porque vamos a tributar en base a lo percibido o lo efectivamente pagado. ¿Ya? Lo que no ha sido percibido en este año comercial 2023 y que va a ser percibido lo más probable en este año 2024, no se consideran para efectos de operación renta. ¿Ya? Así que es muy importante eso. ¿Ya? Entonces, yo analizo mis ingresos en primera instancia. Todos mis ingresos respectivos de la empresa los analizo. Entonces, si bien yo hice un resumen de ventas, en ese resumen de ventas tengo reflejado mis ingresos, tendré que hacer este análisis de qué ha sido percibido o no, qué me han pagado y qué no me han pagado. Para eso, cuando yo trabajo con boleta y voucher electrónico, por lo general eso se paga automáticamente. Pero cuando trabajo yo con factura, ahí tengo que hacer el análisis. Y ese análisis es mediante la correcta clasificación de esa factura. Si esa factura está clasificada o si está al crédito. Porque esa es el único respaldo a nivel tributario que yo pueda decir, ¿sabes qué? Yo no tuve esos ingresos percibidos. O sea, todavía no me han cancelado esas facturas. Porque acá hay otro error que se comete también, que cuando se vende, se generan facturas respectivas, pero esas facturas respectivas a veces la gente las emite, si bien al crédito, pero como glosa en la factura aparece contado. Entonces ahí nosotros perdemos todo nivel de exigencia con este cliente si es que no me cancela. Si yo tengo en facturas esa característica y en sí el sistema me permite emitir una nota de crédito respectiva a la fecha que aparece ese error, yo puedo emitir una nota de crédito y poder realizar nuevamente esa factura. Pero aquí mucho va a depender de hace cuántos meses atrás yo emití ese documento tributario. Por eso es importante hacer este análisis. Bueno, pero por otro lado, si su empresa no vende al crédito y todo lo que vende en sí lo percibe o lo cobra inmediatamente, no tiene para qué hacer este análisis respectivo y sus ingresos van a ser el total de las ventas que usted está imputando en este resumen a valor neto de los ingresos. ¿Ya? Por otro lado, si usted tiene, eso es a nivel de ingreso asociado a la actividad comercial, ¿ya? El resumen asociado a la actividad comercial. Por otro lado, usted puede tener otros ingresos del tipo de venta de activos fijos, otros ingresos por empresas relacionadas o cualquier otro ingreso
que se reúna en la empresa, ¿ya? Y que sea necesariamente de carácter tributable, o sea, que yo voy a tener que tributar por esos ingresos y que también tenga relación con en sí la actividad comercial. Dejo de lado los ingresos asociados a empresas relacionadas, que esos son otros ingresos que también son, que se tributan dentro del formulario 22. Y ya tengo mi resumen respectivo de los ingresos, pero eso es importante. Ahora, mi pregunta, y que a lo mejor alguno de ustedes está pensando o, o simplemente no ha visto este escenario. Analicen por un minuto si esta empresa tiene un capital de 1 millón de pesos y tiene compra de 36 millones y fracción. ¿Qué pasa con esta empresa? ¿Qué creen ustedes? Es raro, les llama la atención el tema de que exista tan poco capital y a ese nivel de compra. ¿Qué estará pasando ahí? Profe, las utilidades del año pasado fueron... Pueden activar su micrófono. Su micrófono, no hay problema. ¿Quién tiene aquí algo en el chat? Um, Se financia con tercero. Ya se financia con tercero. ¿Y esos terceros, quiénes serán? Los dueños de la empresa, accionistas, crédito, banco, mismos proveedores. Ya, pero miren, muy bien. El análisis yo quiero que ustedes realicen cuando estén haciendo este proceso. Acá me dicen que solamente conociendo estos antecedentes se financian con, tiene 1 millón de pesos de capital, ya puede ser la posibilidad que se financia con banco, con tercero, o simplemente con otros ingresos. Las ventas, 3 millones de pesos. Ahora analicemos esto. Las compras netas se hicieron 36 millones de pesos de compra neta, o sea, hay 35 millones de diferencia por lo menos. Pero están pagados. Ya, les voy a explicar la relación. Esperaba que me la dijera. ¿Qué está pasando acá? En este proceso, ustedes pueden observar que es el típico error que se comete desde el proceso de creación de una empresa. ¿Por qué? Porque si bien esta empresa se creó con 1 millón de pesos, ¿ya? Al momento de crearse esta empresa, el capital inicial no tiene relación con la actividad comercial que se realiza, porque es muy bajo. Y cuando usted, y esto lo hemos visto en webinars anteriores, y lo hemos hablado mucho, que es importante el tema de la creación de empresa desde el análisis de la actividad comercial. O sea, no se puede pensar que yo voy a desarrollar una actividad comercial con 1 millón de pesos de una actividad X y en realidad voy a comprar tres cosas y la empresa va a gastar ese capital. Bueno, en este caso, ese es el ejemplo. Inició con 1 millón de pesos, compró más de 1 millón de pesos y después esta empresa o este dueño de empresa empezó con sus recursos propios, porque aquí es donde hay que separar los recursos de la empresa con los recursos del socio, comenzó a comprar con dinero propio, con dineros propios en este caso. Porque, como muy bien lo dicen, y que es súper bueno que hagan este análisis, como no me entregan más información al respecto, yo tengo otras dos opciones más que pensar. Por un lado,
que la empresa solicitó una cuenta bancaria, una cuenta de crédito a nombre de la empresa, y que esa de cuenta de crédito por lo menos tiene un cupo de 35 millones de pesos, que por lo general no existe para estos niveles de ingresos. O que yo compro mercaderías por 35 millones de pesos. Pero ojo, podré a nivel neto comprar al crédito las mercaderías 35, 36 millones de pesos. Sí, pero ahora analizamos los ingresos, que sean los ingresos de dinero que fueron pagados. O sea, ahí tengo estas dos posibilidades, ¿no? Que el dueño de la empresa esté utilizando su dinero propio para pagar estas compras o pagar con alguna tarjeta asociada a cuenta banco, que se genere una cuenta por pagar a nivel bancario, pero que a nivel de compras en sí fueron efectivamente pagadas. Pero eso es raro. Acá el error que se observa es que al iniciar esta empresa, el capital inicial no tiene relación con la actividad comercial. Ya, profe, pero ¿y por qué les planteo este ejemplo y este análisis? Porque con estos problemas nos encontramos cuando nosotros desarrollamos este proceso de operación renta. ¿Y cómo se soluciona este proceso? Por un lado, realizando el aumento de capital, ¿ya? O por otro lado, que difícil veo hacer un aumento de capital de 35 o 36 millones de pesos, por lo menos, para que me quede algún saldo en caja, ¿ya? Y segundo gran punto, realizar un contrato mutuo donde nosotros podamos justificar estos dineros que el dueño de la empresa, según figura, le está prestando a su misma empresa. Y ahí ya solucionamos esta problemática. Porque esta problemática no es solamente a nivel de renta, porque por ABC motivo, esta renta tiene que ir a alguna fiscalización. El fiscalizador lo primero que va a hacer, a ver, don Juan Pérez, usted va a analizar el capital con respecto a sus egresos de dinero. No tiene relación, don Juan Pérez, ¿de dónde sacó esos 35 millones de pesos o 36 millones de pesos restantes? No, es que yo lo saqué de mi bolsillo. Ah, pero usted no me está pagando impuestos por esos 36 millones de pesos. Multa, ¿ya? ¿Cómo se puede salvar de esa multa? Es con un contrato mutuo y depende del fiscalizador, ¿ya? Porque la lógica del contrato mutuo es que la empresa va a recibir dinero, un préstamo desde el dueño de la empresa. Pero, ¿cuál es la lógica de cualquier contrato mutuo? Es que primero el dueño de la empresa le va a prestar dinero a la empresa y que posterior a eso la empresa va a gastar ese dinero. Acá es todo lo contrario. El dueño de la empresa le presta dinero a esa empresa y después se va a realizar el mutuo. ¿Ya? Y aquí es donde ustedes pueden, en caso de alguna fiscalización, me imagino que aquí tiene que haber más de un caso de esto, porque esto sí que tiende a pasar. Aquí la única forma de salvarse es hacer este mutuo y explicar que por desconocimiento al fiscalizador se realizó este inicio de actividades con un capital bajo, ¿ya? Y por ende, ustedes trataron de poder remediar en este proceso de renta ese error mediante este tipo de contrato mutuo, que no es una evasión eh, de impuestos, sino que ustedes quisieron poner al día eh, la contabilidad respectiva y por un lado a nivel financiero y por otro lado a nivel tributario. Entonces, era importante hacer este análisis porque tiende a pasar. Y si seguimos avanzando en el tiempo, ¿cuál es el error que sigue cometiendo la gente? Ya no me fiscalizan, sigamos pasando los años, no hay problema, pero en algún momento esto lo van a fiscalizar. ¿Por qué? Porque no tiene relación. O sea, a ver, las ventas, por ejemplo, en base a esta empresa, las ventas son inferiores, o sea, 3 millones de pesos por un lado, estáis comprando 36 millones de pesos, tienes un capital de 1 millón de pesos. O sea, a ver, ¿cuál es la lógica de tener tu negocio?
Y ahí, ¿qué hace el fiscalizador tributario? Va a analizar todos estos documentos tributarios que generen IVA débito, IVA de las ventas. Ah, entonces acá hay otro problema. No estás generando factura, no estás dando boleta, y ya comenzamos a una auditoría tributaria. Por eso cuando nosotros realizamos los webinars partimos desde el proceso, y esto lo pueden buscar en YouTube con Oguma, que todo tiene una implicancia, si bien no en el corto plazo, a lo mejor en el largo plazo. Y eso yo quiero que ustedes vayan viendo, no solamente una simple recopilación de antecedentes, sino que esto les sirva para que ustedes vayan analizando cómo se encuentra su empresa. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, ya tengo mi resumen de mi capital, ya tengo mi resumen de ingresos, ya tengo mi resumen de egresos de dinero, porque todas las compras fueron pagadas, acá están los egresos de dinero. También tengo PPM pagados, que fue el resumen que nosotros realizamos acá, actualizado. Tengo algunos gastos rechazados y cancelé arriendo respectivo por 4.200.000. Por otro lado, no se hicieron retiros, ¿ya? En esta empresa no hubo retiros, porque, no sé, estaba malo, solamente hicieron compras, no hubo tanto ingreso, entonces ¿qué iban a retirar? Los dueños de la empresa en realidad dijeron no, o el dueño de la empresa no voy a retirar, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar en cero. Se hizo el resumen de los PPM, que acá está de nuevo, que la diferencia me sirve mucho para los otros ingresos. Hay otro concepto importantísimo, que es el remanente, y lo vamos a agrandar acá, que el remanente en ocasiones se actualiza, pero en este caso en particular, ¿qué pasa con este remanente? En diciembre, esta empresa tiene un remanente de 2.120.990. Obviamente que iba a tener remanente porque el nivel de compras que tiene esta empresa altísimo y sus ventas súper pocas. Entonces, hasta diciembre quedó con un remanente de 2.120.990. Entonces, en enero del año 2024, ese remanente se actualizó y se actualiza a nivel de la UTM. Pero ¿qué pasó con esta variación? El remanente disminuye. ¿Y en cuánto disminuyó? En 10.540 pesos. Entonces, acá, ¿qué efecto se da? Se da dos efectos en este resumen. Que no siempre el remanente aumenta porque el remanente se actualiza a nivel de la UTM. Y por otro lado, acá, como no aumentó el remanente, yo no tengo que ingresar ese valor en el formulario 22 en otros ingresos, ya en mi base imponible, en la sección otros ingresos. Pero, ¿qué pasa acá? Yo tengo que actualizar ese valor en mi balance, porque se acuerdan, y aquí voy a volver al webinar anterior, ¿se acuerdan que dentro de los ajustes que yo tengo que hacer en mi balance, porque el balance en sí me permite la correcta toma de decisiones, es ajustar el PPM, ajustar el remanente y corregir estos valores, actualizarlos, ¿ya? O realizar esta corrección monetaria, ¿ya? Entonces, yo en mi balance voy a tener que hacer un ajuste al respecto a este remanente, o si lo tengo como IVA crédito, porque lo puedo tener desde las dos formas. ¿Por qué? Porque este valor que yo tengo reflejado al 31 del 12 del 2023 sufre una variación, y sufre una variación de menos dinero. Entonces, tienen que hacer un asiento contable de manual, voucher manual, corrección monetaria contra remanente o IVA crédito fiscal, ¿ya? ¿Por cuánto valor? Por los 10 millones, o sea, los 10.540 contra los 10.540. ¿Y por qué tienen que hacer este asiento contable? Porque esto me va a permitir que ustedes dejen actualizado el valor del remanente en su balanza al 31 del 2. O sea, que realmente se vea reflejado esos 2.110.450 y no que esté reflejado en la cuenta IVA crédito
en el sector de activo, el remanente de 2.120.990, porque no es un valor actualizado. ¿Ya? Siempre hay que tener esas consideraciones y por eso es relevante no solamente entender todo el proceso de recopilación de antecedentes, sino que me va a permitir este proceso ir analizando cómo se encuentra mi empresa. ¿Ya? Y después, cuando yo tenga lista en sí este resumen, voy a ir a comparar este resumen con lo que el Servicio de Impuestos Internos tiene en su registro. ¿Y por qué me va a permitir, qué me va a permitir esto? Me va a permitir poder trabajar desde las dos formas que nosotros vamos a desarrollar este proceso de operación renta, o con formulario en pantalla o utilizando el asistente. ¿Ya? Entonces, para ver si es que este nivel de ingreso está bien, si el Servicio de Impuestos Internos me tiene imputados los PPM, vamos a analizar y vamos a ir nuevamente al Servicio de Impuestos Internos. Entonces nos vamos a ir a servicios online, de Servicio de Impuestos Internos, actualizar la página, y nos vamos a ir directamente a servicios online, declaración renta, consulta y seguimiento, información de su ingreso, agentes retenedores y otros. ¿Ya? Vamos a esperar que ingrese. Y vamos a pinchar en el año que vamos a consultar, el año 2024, año tributario. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos acá todavía no tiene hecho el resumen de los PPM, pero sí me está entregando un valor que es importante, que es el de los ingresos. Entonces, ya, a ver. Y aquí es donde yo les comento y les digo que la propuesta, trabajar en base a la propuesta que el Servicio de Impuestos Internos me entrega es bueno mientras yo tenga mi resumen, mi respaldo. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos me señala que yo tengo ingresos netos presentados en mi formulario 29, según su análisis, de 3.050.784. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a mi resumen. ¿Y cuánto es el valor que yo tengo de ingresos? 3.050.961. Entonces, si se dan cuenta, la propuesta es buena que el Servicio de Impuestos Internos me entrega, porque la propuesta que el Servicio de Impuestos Internos entrega para hacer este proceso de renta, me lo entrega en base a sus asistentes. Y los asistentes se alimentan de estos valores de los agentes retenedores, información que se entrega de esta información para declarar. Entonces, ¿se dan cuenta que hay una diferencia? Ah, pero profe, esta diferencia es mínima. Bueno, pero la contabilidad es exacta. El pago de impuestos tiene que ser exacto. Entonces, ¿cuál es la información que vale? En este caso es la información que ustedes tienen. Porque si bien hay una diferencia de casi 200 pesos, 180 pesos, 140 pesos, 120 pesos, más que eso no hay, la información que vale es la que ustedes tienen. Y después, si ustedes se pueden dar cuenta, ya está habilitado el declaración de renta. Declarar renta. No, no era declarar. Servicio online, declaraciones juradas. Declaraciones juradas de renta y mis declaraciones juradas. Y como ustedes lograron ver, el webinar anterior ya está habilitado el proceso de envío de declaraciones juradas. Pero acá, si yo utilizo el asistente,
si yo utilizo este asistente, el asistente me va a entregar un resumen de todos mis ingresos, de mis egresos, que ellos tienen a la actualidad. Pero este ingreso y egreso no va a estar actualizado. Vamos a ocupar el modo de incógnito, porque cuando no les deje trabajar de esa forma, utilicen el método de incógnito y ahí van a poder abrir este otro tips, la plataforma del Servicio de Impuesto Interno más rápido. Entonces vamos a ingresar nuevamente el valor. Servicio online, declaración jurada, declaraciones juradas de renta, mis declaraciones juradas, y ustedes van a ingresar acá a declarar la declaración jurada obligatoria por el asistente. Y aquí les va a abrir el asistente sin problema. Ah, magia. Esto es importante que usted igual lo considere. Pinchan en siguiente, que es el año tributario 2024, y aquí el Servicio de Impuestos Internos les señala que el asistente le va a permitir realizar esta declaración jurada, pero que el asistente también va a proporcionar cierta información, que esta misma información que el asistente tiene después le van a entregar en la propuesta del formulario 22. Si usted, por ejemplo, desarrolla su declaración jurada sin asistente, o sea, como lo vamos a ver un poquito más adelante, mediante formulario en pantalla, el Servicio de Impuesto Interno, cuando ustedes vayan a desarrollar su formulario 22, no va a tener propuesta. ¿Ya? Solamente si es que usted utiliza en el asistente. Por eso el asistente no es malo, pero si es que yo tengo la información clara. Entonces aquí ustedes pinchan ir al asistente. Y en el asistente, miren, ustedes se pueden dar cuenta que el Servicio de Impuesto Interno le entrega el resumen de los ingresos que están en las ventas del año comercial. 3.054.784. Ah, es el mismo valor que tiene el análisis de información que el Servicio de Impuesto Interno me está entregando. Pero yo tengo otro valor que no tiene relación. Entonces, ¿usted qué puede hacer aquí? Y por eso es importantísimo. Yo tengo 0.54, no, yo lo puedo modificar. Y puedo ingresar mis valores de forma manual. Bueno, todavía no me permite borrar, pero esto por lo general permite borrar. Por eso no es necesario hacer las declaraciones juradas estos primeros días que ya se activó, porque hay muchos errores que hay que reparar. Después pinchamos en continuar. Me va a dar el valor de mis egresos de dinero. ¿Ya? Y me aparecen los egresos de dinero, las compras y las notas de crédito respectivas. O sea, compras tiene en total 36.478.653. ¿Cuánto yo tenía en compras? 36.479.317. ¿Ya? A nivel neto. Ese es el valor que vale. Es el que yo tengo. Siempre ustedes tienen que confiar en su resumen, en sus valores. ¿Ya? Lo mismo. Esto después se va a poder modificar. Pinchan en continuar. Y esta es la forma de trabajar con el asistente, que sea buena. Acá recién vamos a realizar o entregar información de la respectiva declaración jurada obligatoria para este régimen tributario. Y acá, si usted no hizo ningún retiro, no rellena nada, pero si es una sociedad por acciones, una sociedad anónima, usted tiene que informar al Servicio de Impuestos Internos cuántas acciones tiene. Y esto también debería poderse editar nuevamente, porque acá usted debería borrar esto y poder ingresar manualmente la cantidad de acciones. No sé, yo tengo una sociedad por acciones, en la cual tengo 10 acciones, y esas acciones las tengo que ingresar manualmente. ¿Ya? Y pincho nuevamente en continuar. Y después que yo pinche en continuar, ve acá no me van a dejar avanzar porque no puedo ingresar. Ahí sí.
Ya, 10 acciones. Pinchamos en continuar y me va a automáticamente entregar esa base imponible del ejercicio. Y me va a ir entregando todos estos recuadros que nosotros hemos ido aprendiendo a rellenar paso a paso. Pero por eso es tan relevante, por eso es tan importante que yo tenga realizado cada uno de estos recuadros para poder yo ir verificando que la información que me entrega el asistente es correcta y que no es simplemente una información que yo la trabaje sin algún sustento financiero, ¿ya? Aquí, según mi análisis, mi base imponible tendrá que ser una pérdida tributaria por 83 millones y fracciones. Y el Servicio de Impuestos Internos me señala que tengo una base imponible por 33 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante, o sea, es importante, vamos a cerrar esto, es importante trabajar con el asistente, pero es muy importante trabajar con mis recuadros, con lo que yo tengo, con el resumen que hice, y que gracias a ese resumen yo voy rellenando cada uno de estos recuadros. O sea, esta empresa tiene ingresos percibidos, según mis antecedentes, por 3.050.961. Bien, ¿ya? Y yo voy rellenando mi recuadro, mi base imponible. Después tengo otros ingresos percibidos o devengados. ¿Por cuánto? Por 12 millones y fracción. ¿Que dónde vienen eso? Vienen de este valor, de mis otros ingresos, y tengo otros ingresos también que están acá. ¿Ya? Y voy rellenando cada uno de estos recuadros. Tengo mi total de ingresos, que es la sumatoria de mis ingresos. Después voy a analizar los egresos de dinero, que son las compras que yo hice, que pagué, que lo tengo en antecedente, que son los 36.479.317. ¿Qué más? Tengo honorarios pagados, o sea, remuneraciones pagadas, y estas remuneraciones pagadas vienen de mi antecedente, donde estos 8 millones les sumo las cotizaciones y les sumo la retención de impuesto único segunda categoría, y me da ese valor. Después tengo arriendos pagados, que yo también los tengo en los antecedentes, ¿ya? De mis arriendos pagados. ¿Qué más tengo? Tengo partida del inciso primero y tercero, que son gastos rechazados, que son los 140.000 pesos. Tengo pérdidas tributarias de ejercicios anteriores. ¿Y de dónde saco esa información? Del formulario 22, ya de años anteriores, de otros antecedentes. O sea, yo aquí tenía una pérdida tributaria. Por eso es importante tener el resumen de mi formulario 22 de mi año tributario 2023. Y tengo mi valor de total egreso, total desembolso de dinero. O sea, en ingresos tengo 15 millones de fracción, en egresos tengo 98 millones de fracción, le tengo que sumar estos gastos rechazados porque se acuerdan que lo que yo ingreso en el código 1421 restando, después lo tengo que ingresar acá sumando, ¿ya? Y me da una base imponible. Pero esa base imponible, por ser mayor los egresos que mis ingresos, me genera una base imponible negativa, ¿ya? Que vendría siendo una pérdida, ¿ya? Entonces, yo esa base imponible la ingreso a pérdida tributaria, pero no con un valor menos, sino que 83.676.884. Entonces, ya tengo claro este recuadro. Entonces, cuando yo voy a trabajar con el asistente, voy calzando estos valores. Después el asistente me va a entregar el capital propio, el RAI, y no sé si voy a poder controlar rentas empresariales porque no tengo utilidades que vayan a acumuladas que tengan que estar afectas a impuestos. Ahora mi pregunta del millón. Como este caso no lo habíamos visto,
Si yo tengo una pérdida, ¿podré utilizar en este caso el incentivo al ahorro del artículo 14? No, porque ¿qué va a rebajar? El artículo 14 es cuando usted tenga una base imponible positiva. ¿Ya? ¿Por qué los comento? Porque también son dudas que surgen. Ah, entonces, ¿qué pasa si aquí rebajo mi pérdida, por así decirlo, a la mitad? No, yo siempre voy a utilizar el artículo 14E del incentivo al ahorro cuando tenga valores de base imponible positiva, donde yo en realidad tengo que pagar impuestos de primera categoría. Ahí realizo todo este proceso de aplicar el incentivo al ahorro, donde yo a esa base imponible tengo que determinar un 50% de reducción para incentivar a la reinversión, ¿ya? Pero tengo que determinar una base en la cual nosotros vamos a aplicar ese incentivo al ahorro y que esa base que yo determiné en este recuadro le tengo que descontar los retiros, le tengo que descontar los intereses y le tengo que descontar el pago de este impuesto primera categoría del año tributario anterior y ahí yo voy a tener una RLI, una base imponible invertida y a eso yo le voy a aplicar el 50%, ¿ya? Pero siempre voy a tener que utilizar el concepto de incentivo al ahorro cuando yo tengo una base imponible positiva, una base imponible que me, me confiere la obligación de pagar impuestos de primera categoría, ¿ya? Para eso he hecho. Entonces, el capital propio tributario lo mismo. Después que usted determina esta base imponible, con el asistente automáticamente les va a entregar el capital propio tributario simplificado. ¿Ya? Acá es importante, ¿cuál es el otro error que está cometiendo este asistente? Es que no está realizando el cruce de la información del formulario 22 con esta nueva información o sea, del formulario 22 anterior con este nuevo proceso de asistencia para la operación renta. Entonces, nos está entregando relleno o nos está entregando informado el capital propio tributario simplificado del año anterior. ¿Ya? No se está generando este ingreso de estos valores. Entonces, si usted nuevamente, como les digo, está trabajando con el asistente, usted va a tener su papel de trabajo que va a ser este, entonces, ya, yo tengo un capital propio tributario, según mi antecedente, que es negativo, que es de 48.543.721. Entonces, me van a entregar este resumen el asistente y yo lo ingreso manual. ¿Ya? Y siempre mis datos van a ser los que mandan. ¿Ya? Y si usted lo mandan a fiscalizar o se tiene que enfrentar a un fiscalizador, va a tener su balance bien hecho, va a tener este papel de trabajo que a lo mejor no es un documento que el fiscalizador le vaya a solicitar, usted igual se lo presenta. Y que este es mi antecedente. Con esto, este es mi resumen que respalda toda mi información financiera. Y aquí tengo mi registro de compras, mi registro de venta, tengo mi balance, y toda la información extra que les va a pedir. Y les va a calzar todo muy bien. Y además, el fiscalizador va a decir o va a pensar, en realidad esta persona sabe lo que está haciendo. Y tiene clarito el panorama. Entonces, por eso es importante. ¿Qué más tiene esta empresa? Esta empresa tiene pérdida tributaria al 31 de diciembre. Y este dato, 1706, lo sacamos de qué? De mi recuadro 17, de la base imponible. ¿Ya? También tiene pérdidas tributarias de ejercicios anteriores. ¿De dónde sacamos ese valor? Del formulario 22 de mi antecedente, del AT 2023. Y paramos de contar. Entonces, esta empresa tiene capital propio tributario negativo, tenemos pérdida tributaria del ejercicio, que la determinamos en mi base imponible, en mi renta líquida imponible, en el recuadro número 17, y ese valor lo ingresamos en el código 1706. ¿Ya? ¿Tengo pérdidas tributarias de ejercicios anteriores? Bueno, eso lo busco en el formulario 22 del año tributario 2023 y ahí voy a tener ese valor, pero lo tengo que tener en mis antecedentes iniciales. No tengo más antecedentes, ¿ya? Y hago las restas, le sumo esto y determino un capital propio tributario simplificado, que en este caso va a ser negativo, ¿ya?
por 82.676.884. Y eso me tiene que calzar con el asistente. O si no, si usted no quiere guiarse por el asistente, usted lo va a hacer manualmente. ¿Ya? Manualmente. Y es mucho mejor porque ya usted los cálculos los tiene hechos. Entonces, ya tengo el capital propio tributario simplificado, ahora tengo que hacer este proceso de RAI, recuadro número 18, de renta afecta impuestos. Entonces, ¿qué me piden? Me piden el capital propio tributario simplificado si es positivo o es negativo. ¿De dónde lo sacamos este? Del recuadro número 19, ¿ya? Del que confeccionamos anteriormente. Pero esto me dio negativo. ¿Por cuánto? Por 82.676.884. Entonces, yo voy a tener un subtotal de 82.676.884, que en este caso es negativo, pero yo le voy a tener que descontar el capital aportado histórico, o sea, mi capital inicial, ya en palabras simples. ¿Ya? Y este valor, yo voy a tener estos 82 millones de pesos, ¿cierto? 676.884. ¿Ya? Y le voy a agregar ese millón de pesos y me daría un valor de 83.676.884 negativo. ¿Cuál es el error que se tiende a cometer acá? Por eso yo les presenté un ejemplo de una empresa con pérdida. Porque eh, perfectamente usted, siguiendo la información del recuadro número 18, ya aquí me dice el recuadro, en la primera parte que yo tenga que ingresar un subtotal de 82.676.884, bien. Después de ese valor, que es negativo, le resto otro negativo, o sea, le tengo que sumar ese valor, y va a dar un renta afecta impuesto global complementario, o un RAI del ejercicio de 83.676.884, ¿cierto? Por operación aritmética. Pero no puede existir un RAI negativo. Si el resultado del RAI es negativo, usted va a tener que colocar siempre cero. ¿Y qué significa que nosotros tengamos que ingresar este valor cero? ¿Qué me controla este RAI? La renta afecta a impuestos, o sea, que no existen utilidades que estén pendientes en tributación en la empresa. ¿Por qué no van a existir utilidades que estén pendientes de tributación en base a este ejemplo? Porque este ejemplo viene con una pérdida del año anterior y este año también tiene una pérdida. Esa es la lógica. Esos son los errores que a veces se cometen y hasta lo comete el asistente. Y por eso es importante. Entonces, si usted no tiene renta afecta a impuestos o utilidades pendientes, no va a tener que realizar registro tributario de renta empresarial. ¿Por qué? Porque no tiene nada que controlar pendiente. El año anterior tampoco. Ah, pero profesor, puede que tengan retiro. Bueno, en este caso no tienen retiro, tampoco tienen que realizar este recuadro que está acá abajo. Si es que usted estuviera en retiro, se trabaja de la misma forma que hemos visto cuando hay ejercicios con retiro. ¿Qué va a cambiar este proceso de registro de rentas empresariales que predomina desde el RAI? Pero nosotros no tenemos renta afecta a impuestos. No hay utilidades que estén pendientes de tributación. Y se dan cuenta cómo cambia todo el proceso cuando nosotros tenemos una empresa con pérdida. Por eso es importante ir analizando diferentes situaciones. Si bien hemos trabajado con empresas que tienen utilidades, que tienen base imponible, que van a utilizar el incentivo al ahorro, que no la van a utilizar el incentivo al ahorro, que tienen cierta cantidad de retiro, que retiran dos socios, y ahora estamos viendo todo lo contrario. Pérdidas de arrastre el año anterior, pérdida del ejercicio en este año, empresas sin retiro. ¿Qué pasa con el RAI si es que me da negativo? O sea, son pequeños y a la vez grandes detalles que nosotros tenemos que considerar para este proceso de renta. Y por eso que en cada una de estas charlas hemos ido avanzando de forma simple, de forma a lo mejor lenta, repetitiva, pero que en realidad eso a usted le está permitiendo poder entender con mayor profundidad todo este proceso. ¿Ya? Pero si usted, como según los antecedentes, no realizó retiros, usted también va a tener que informar esta declaración jurada, ¿ya? Aunque no tenga retiro.
¿Cuándo la va a tener que informar? Cuando tenga que entregar datos, por ejemplo, de las acciones, que era como les comentaba anteriormente. Entonces, hay dos formas de enviar este tipo de declaración jurada, como les comentaba. Por asistente y por formulario en pantalla, que pueden ser con retiro o sin retiro. Ya vimos por un lado el asistente, que el asistente no solamente me controla esta declaración jurada 1948, sino que me controla todos los antecedentes que yo lo tenga que alimentar o verificar, que estén correctos, porque esos antecedentes, él me va a entregar la propuesta en mayo, en abril del formulario 21. ¿Ya? Pero si yo no quiero trabajar con esa propuesta, yo trabajo con el formulario en pantalla, desde la declaración jurada en pantalla. Entonces nosotros nos vamos acá al Servicio de Impuestos Internos, ingresamos al Servicio de Impuestos Internos, nos vamos a Servicio Online, nos vamos a Declaraciones Juradas. En esta primera etapa siempre vamos a trabajar en esta sección de declaraciones juradas. Declaraciones juradas de renta, mis declaraciones juradas, aceptar. Ya vimos lo que es trabajar con el asistente, ¿cierto? Estamos claritos, el asistente me pide toda la información, por eso tengo que tener todo esto listo antes de trabajar con el asistente, para ver si es que el asistente está bien o está mal, ¿ya? Y hay otra forma que es de importador de datos, que en este caso es cuando usted trabaja con algún software que le genere, en este caso esta declaración jurada, en la 1948, que es la que estamos analizando, y usted sube ese Excel de forma automática y listo, queda listo, se rellena automáticamente. Pero está otra opción de trabajar con formulario en pantalla, y al trabajar con formulario en pantalla, el Servicio de Impuestos Internos le entrega este mismo formulario y que me va a entregar solamente el formulario de esta declaración jurada, ¿ya? Y usted la va a tener que rellenar, la declaración jurada 1948, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces, ya, imaginemos que no tenemos retiro. Ya en esta empresa no hay retiros, pero igual soy una sociedad por acción y tengo que informar al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, como no tiene retiro esta empresa, solamente voy a ingresar manualmente el RUT del representante. Por ejemplo, acá vamos a ingresar este RUT del representante, para caso pedagógico. ¿Ya? La persona que es responsable de la confección del registro, si usted trabaja con un contador, él ingresará su RUT. Si usted mismo está realizando esta confección del registro, bueno, usted ingresará su mismo RUT, porque aquí en realidad es la persona responsable de que los antecedentes estén bien hechos, ¿ya? Entonces, acá, fecha del retiro, remesa o dividendo distribuido, ¿ya? Usted, por defecto, le va a ingresar la fecha 31 del 12 del 2023, aunque no tenga retiro, ¿ya? RUT del propietario o de la persona que hizo el retiro respectivo, ¿ya? Con o sin retiro, igual, ya, nosotros ingresamos el RUT del socio, ¿ya? No hay dividendo distribuido y tenemos ¿cuántas acciones? Ah, ya, esta empresa tiene 10 acciones. Y pinchamos en agregar. Listo. Y se rellena automáticamente. Esto es sin retiro, ¿ya? Después de eso, usted le pone validar y enviar y se envía automáticamente. Si se dan cuenta, cuando trabajamos nosotros con formulario en pantalla, solamente trabajamos con la declaración jurada 1948, que es la que hemos venido viendo de forma individualizada. Esta es sin retiro. Con retiro. Solamente yo tengo que entregar información de esta declaración jurada y no me solicita información al respecto de profe, si hubiera retiro igualmente no se ingresan al registro de rentas empresariales. No, si hubiera retiros en el registro de rentas empresariales, y que lo vamos a ver al tiro, usted tiene que rellenar esto, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. ¿Ya? Sí.
Si el RAI usted le da negativo, disculpando que vuelva hacia atrás, esta sección que nosotros controlamos, renta, afecta impuestos o estas utilidades pendientes de impuestos, usted las va a controlar acá. Pero en este caso no hay, porque es pérdida. Fuera. Pero si usted hizo retiro, va a tener que ingresar los retiros acá y controlarlos ahí, como lo habíamos visto en el webinar anterior y en el anterior de ese. ¿Ya? Ahora, si es sin retiro, la declaración jurada, usted la envía en cero. Pero si es con retiro, usted la va a rellenar desde la declaración jurada que usted tiene acá. ¿Ya? ¿Y cómo sería eso? Es lo mismo, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con dos pantallitas. Ya. Fecha del retiro. ¿Cuándo el retiro? 31 del 12 del 2023. ¿Quién es la persona? A ver, aquí lo vamos a dejar en grande. ¿Quién es la persona que está realizando el retiro? 17, 126, 526, 6. Ya. ¿Cuántas son las acciones? 10. Ya. Yo tengo mi declaración jurada 1948 lista, como el profesor Francisco me explicó. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Dónde lo busco esto? Voy acá. Con crédito por impuestos de primera categoría generado contable. Entonces, estos 8 millones que están acá, 8 millones 360, ya, los vamos a ingresar con dos pantallas. Ya, acá, en este lado. ¿Cuántos serían? 8 millones 360. Ya. ¿Qué más tengo en mis cálculos? Los cálculos que yo hago son los que valen. Con derecho a devolución, no sujeto a restitución generado a contar del primero. Ya, entonces nos vamos y damos vuelta. Acá. No sujeto de restitución generado a contar del primero del 2020. Con derecho de devolución, pinchan acá, ingresan los 928, 888. Y si estoy trabajando desde mi base, desde lo que yo tengo, agregar. ¿Ya? Y se agregan automáticamente acá. De acá se dan cuenta. Y que es lo mismo que hemos hecho en nuestra declaración jurada. Y si se dan cuenta, después ustedes lo validar y envían, y queda lista enviada esa declaración jurada 1948. Y ya no, no se preocupan más de esta declaración jurada. ¿Ya? Eso es lo genial de trabajar con el asistente. Cuando usted trabaja con el asistente, usted solamente se dedica a rellenar antecedentes. En esta primera etapa de declaración jurada, envía solamente los datos de la declaración jurada. ¿Ya? Después, cuando usted realice el proceso de operación renta, ya ahí usted, en su formulario 22, si lo trabaja con el formulario en pantalla, usted rellena lo que tiene acá hecho. ¿Ya? La renta líquida, el capital productivo simplificado, lo que es RAI, registro tributario de rentas empresariales, según la figura, con pérdida, sin pérdida, con utilidad, con retiro, si controla RAI va a tener registro de rentas empresariales y ya ahí empieza a ingresar manualmente y les va a aparecer estos mismos recuadros, ya manualmente toda esta información. Entonces, se dan cuenta que es importante ir trabajando de esta forma, de forma detallada, unir la teoría con la práctica, y no solamente con la práctica de rellenar y traspasar información desde sus antecedentes, sino que también cómo se realiza en un ejercicio real, donde vamos a informar realmente toda esta información que yo recopilé y que tengo ya analizada en cada uno de mis Excel o de mis documentos, mis papeles de trabajo en este largo camino de proceso de operación renta. ¿Qué les ha parecido? El ejercicio de hoy día no solamente daba para entender cada uno de esta recopilación, los errores que se van cometiendo, los errores que nosotros vemos desde el asistente del Servicio de Impuestos Internos,
y que en realidad siempre va a ser su información la que mande. Y lo demás ya es fácil. Lo demás es fácil ir analizando los contextos, porque ya ustedes tienen variadas herramientas para poder verificar si su información está correcta o no. Y ya tienen no solamente la herramienta de poder hacerlo mediante formulario en pantalla o poder realizarlo mediante asistente. Yo digo y les recomiendo, trabajen con el asistente. Trabajen con el asistente. Trabajen con el asistente, pero antes de trabajar con él, realicen este resumen. Si todavía usted no tiene el asistente y se le viene la fecha encima, ya, ya la práctica me da estos conocimientos, usted igual envíe su declaración jurada, sin asistente. ¿Ya? Entonces usted va a enviar su declaración jurada de renta sin el asistente con el formulario en pantalla. En cero, con retiro, lo hace primero en el Excel, actualiza los datos y después sube esos datos. ¿Ya? Tipifica con el formulario. Lo envía con el formulario en pantalla, pero después usted, me imagino que dentro de este mes va a hacer este resumen que yo les enseñé. Y cuando toque hacer el proceso de formulario 22, usted antes de hacer el formulario 22, acá a usted le va a aparecer, a ver, vamos a ver otro cliente. Ustedes vean esta acción, este que está acá. Ya. Usted va solamente a enviar la declaración jurada de renta con el asistente. Inicialmente, si es que no tiene todos estos cálculos hechos, entonces usted la va a enviar. ¿Ya? Ya la envió, con formulario en pantalla, pero usted en el formulario, cuando quiera hacer el formulario 22, en realidad igual va a necesitar el asistente, o a lo mejor en su primera renta va a decir, quiero que me aparezcan los valores en pantalla y yo ir viendo lo que tiene el servicio con lo que yo tengo y ahí ir utilizando el asistente e ir realizando estos cálculos. Entonces, antes de realizar ese formulario 22, porque este proceso son de dos partes, usted va a volver nuevamente a declaraciones juradas de renta, le va a aparecer en este color. Si usted ya la envió, va a estar en verde. Si está declarada y está aprobada por el Servicio de Impuestos Internos, va a aparecer en verde. Entonces usted le va a pinchar aquí en rectificar, porque pensando que usted inicialmente la envió con formulario en pantalla, y va a apretar aquí en asistente de apoyo. Entonces usted la va a rectificar mediante el asistente de apoyo, ya pensando que ya tiene usted todos estos datos, este resumen que nosotros realizamos. Entonces usted pincha ahí y empieza a verificar, porque ya sabe la información que le va a entregar el asistente. Empieza a verificar todo eso y envía. Rectifica en base al asistente. ¿Qué va a suceder acá? Que igual se la van a aprobar, que no le van a cobrar multa, nada. ¿Ya? Pero esto le va a generar una propuesta de formulario 22 cuando haya que realizar el formulario 22. ¿Ya? Pensando que usted en primera instancia envió esta declaración jurada mediante el formulario de pantalla. Ahí tienen un tips que se los dejo, ¿ya? Y que les puede servir mucho. Así que esta ha sido la charla del día de hoy. El lunes vamos a finalizar todo este proceso con otro ejemplo. Les voy a entregar, siempre les voy a ir entregando tips relacionados a cómo se va comportando la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Les recomiendo que todavía no utilicen los asistentes, que ingresen estas declaraciones juradas de forma manual, si es que la quieren ingresar, ¿ya? La declaración jurada obligatoria por cada uno de estos regímenes tienen una fecha determinada. Vayan a su plataforma de servicio de impuestos internos, métanse a declaraciones juradas y anoten esa fecha. Idealmente enviarla 2 días antes de culminar esta fecha
de declaración jurada, porque después ya la plataforma de servicio de impuesto interno funciona malísimo, no va a poder enviar nada. Entonces envíelo con formulario en pantalla, si es que no tiene todos estos cálculos hechos, y después usted rectifica eso, no le van a cobrar multa, nada, con los datos que el Servicio de Impuestos Internos tiene. Esperemos que este asistente se vaya arreglando con el transcurso del tiempo, y así usted le va a entregar al servicio una propuesta, y esa propuesta usted después la envía. Así que son los tips que he ido observando durante estos años que he ido trabajando con el proceso de renta, pero también los voy actualizando con lo que he ido observando de cómo se va comportando en la actualidad esta plataforma de servicio de impuesto interno, ya sea mediante el asistente o mediante el formulario en pantalla. Si no pueden ingresar por ese motivo a la plataforma del servicio de impuestos internos, utilicen método incógnito del Google y ahí les va a permitir ingresar sin ningún problema. Así que quedo atento a sus dudas, a sus consultas. Me imagino que en el webinar de hoy día aprendieron varias cosas que no habíamos visto, algunos tips, el tipo de ejemplo que trabajamos, así que quedo atento a sus comentarios. Les vamos a compartir este Excel también para que ustedes lo soliciten. Hemos compartido la mayoría de los Excel para quienes lo solicitan mediante correo por soporte. Y también importante, si usted se perdió algún webinar y necesita verlos, ingresar a la plataforma de YouTube. Por acá parece que tenemos una cosa. Ah, no, muchas gracias. No, gracias a usted por asistir y por escuchar nuestro... Bueno, dejo el micrófono abierto. Muchas gracias, don Francisco. Bueno, sin más que agregar con todo lo que usted informó, eh, como usted bien indicó, este webinar son grabados, son subidos a nuestras plataformas para todo usuario, en este caso que requiera los archivos correspondientes, se solicita mediante correo electrónico al correo de soporte@obuma.cl. Se verifica que se encuentre dentro del sistema su empresa y se le manda sin problema el archivo y todo el material de ayuda. Em, Obviamente dando la gracia a los usuarios que participaron en este webinar, y como usted bien indicó, ya el día lunes eh, terminaríamos, tengo entendido, ¿no? Con Sí, este sí, el proceso proceso de... intenso de operación renta. Como usted bien indicó, este es el momento de hacer todas las dudas, consultas, preguntas, inquietudes que le hayan quedado, ¿no? Así que dejamos el micrófono a su disposición o el chat. Bueno, al parecer, don Sí, Francisco, no hay no más hay duda. duda, así que algo que quería agregar usted, ¿no? No, 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 eso al parecer Ah, no hay duda. Agradecer nomás la participación del día de hoy de los clientes de Obama y nos estamos viendo el día lunes, así que si tienen algunas consultas y las quieran anotar, cuando demos la posibilidad de hacer consulta, bienvenidas sean. excelente, excelente. De nada, don Jaime, ya, un gusto siempre. Eh, bueno, como usted bien indicó, lo estaríamos viendo ya el día lunes a la misma hora por el mismo canal. Bueno, esperando que tengan un excelente día a todos nuestros clientes y usted igualmente, don Francisco. Igualmente, que estén muy bien todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.